En el año 2018, en abril, ocurrió un caso que va a llamarnos la atención y bastante por los detalles que tiene y nos va a explorar o nos va a meter nuevamente en la historia del crimen de nuestro Paraguay. En ese que tiene mucho que contarnos, que no solo está en los casos muy sonados, sino que también tiene o estos, ¿verdad? Casos que siempre contamos que muchas veces se olvidan o que se borran por sonados casos por su morbosidad. Esta historia tiene como protagonista a un navegante, un hombre que pasaba mucho tiempo en las aguas y esto lo obligaba a vivir lejos de su familia, al menos en la unión ante Dios y ante las autoridades civiles, él decía tener. Y la otra protagonista es una niña, ante la ley también, ¿verdad? Una joven o adolescente, 17 años, ya a la puerta, digamos, de la mayoría de edad en ese entonces, que va a enfrentar a la justicia más adelante dentro de esta nueva historia de escena del crimen. El hombre encontró la muerte y dentro de los detalles de esta historia hay mucho que hablar. La historia de un marino, la versión de una joven, o la intrincada versión de una joven, y también varios móviles que va a ir estudiando la policía y el Ministerio Público para intentar develar un misterioso asesinato. Acompáñenme a una nueva historia aquí en Escena del Crimen. Y ahora vamos a conocer a los protagonistas, como les prometí al inicio. Uno de ellos tiene que ver su profesión con el ser navegante, marino, o de profesión al menos comerciante en aguas. Este hombre, Daniel Jerónimo Salas Rolón, tenía 35 años al momento en que había ocurrido el hecho. Es paraguayo, navegante, como les decía, domiciliado en la ciudad de Limpio. Al menos ahí se sitúa nuestra historia, uno de los episodios de la historia. La sospechosa de esto en ese momento es una adolescente, y vamos a mantener así con las siglas debido al momento en que transcurre el hecho, Julia EF, Julia EF, de 17 años, de nacionalidad paraguaya, la profesión consignada en los registros de la policía como estudiante, domiciliada en Capiatá. Y ahora en la crónica, el capítulo 1, primera parte de lo que pasó, lo que sucedió en aquel momento, vamos a contarles un poco sobre la vida de nuestro personaje principal, de Daniel, a qué se dedicaba, cómo es que se sucede este hecho principal, porque para que ustedes puedan entender cómo se desarrolla la trama principal y cómo él termina de la manera en que van a ver, tienen que entender un poco el contexto en el que se desarrolla este hecho. Es decir, hay dos escenas, hay como dos vidas paralelas que transcurren en Daniel, y en una de ellas es que se abre una puerta donde conoce su fin. Esto fue lo que ocurrió casi a finales de abril del año 2018. ¿Qué pasó? Daniel Jerónimo Salas Rolón era oriundo de la ciudad de Vallemí, en Concepción. Su nómada forma de vida le obligaba a estar lejos de la casa la mayor parte del tiempo. Era navegante y como su constante movimiento en aguas le obligaba a mudarse cada tanto, se estableció momentáneamente en un departamento ubicado sobre la avenida San José, a pocos metros del desvío Salado, en la ciudad de Limpio. Su estilo de vida lo mantenía no solo alejado de sus familiares, sino también de su esposa, Nidia Vega, que todavía residía en la ciudad que vio crecer a ambos. Puntualmente a las 20 horas del 24 de abril del año 2018, Nidia recibió un extraño mensaje desde el número de teléfono de su esposo, Jero, como le decían cariñosamente sus familiares y allegados,
le avisó que tuvo un accidente y que necesitaba con urgencia 2 millones de guaraníes para pagar los daños. Para Nidia la situación fue bastante llamativa, porque pese a las insistentes llamadas que hizo, el navegante no atendía y estando a cientos de kilómetros de distancia no podía auxiliarlo. Nidia entonces pidió ese auxilio a su cuñado, Ángel David Salas Rolón. Él vivía en la Villa San Francisco de la compañía Bayoué, de la misma ciudad y no tan lejos del departamento de su hermano. Luego de mucho llamar también a Jero y consultar a sus compañeros de trabajo en el puerto Huiratí de Villeta sobre su paradero, Ángel David decidió pedir a la policía que lo acompañe al departamento de su hermano. Los compañeros de trabajo le contaron que debía presentarse en el lugar al mediodía, esa fecha, pero no llegó a su trabajo. Eran las 21:46 de aquella noche cuando llegó a la comisaría novena y el oficial Jesús Mendoza lo acompañó hasta el lugar que él había indicado. En la calle no estaba su automóvil Toyota Premio, donde solía estacionar. Al ver el movimiento policial, sus vecinos salieron a la calle. Uno de ellos le comentó que alrededor de las 3 de la madrugada del lunes 23 de abril, escuchó ruidos en la calle y al asomarse a la ventana pudo ver que el vehículo de Jero chocó contra la pared del edificio, pero no alcanzó a ver si era él quien lo conducía. Lleno de dudas y con mucho temor, Ángel David Salas Rolón decidió entrar al departamento de su hermano para revisar. Sentía un extraño presentimiento, que lo confirmó cuando el encargado del lugar, Felipe Benítez, le permitió escabullirse al interior, pero salió corriendo segundos después. Se presentó en esta Ángel David Salas Rolón, hermano del occiso, donde se fue a hacer la denuncia correspondiente y alegando que a las 20 horas aproximadamente recibió una llamada telefónica, no llamada telefónica, aclaro, un mensaje recibió la señora solicitándole la suma de 2 millones de guaraníes que realmente su esposo, ¿verdad?, tuvo un accidente. Entonces de inmediato ahí el oficial de guardia, el oficial primero Mendoza, le acompañó hasta el lugar indicado, donde el hermano ingresó ahí por la ventana y él revisó, ¿verdad?, el dormitorio, donde se encontró la sorpresa que el cadáver ya estaba ahí en la cama. ¿De qué número, de qué teléfono se comunica con la esposa? Según su hermano, del mismo número del fallecido. ¿De qué falleció? Fue... El doctor, el forense sí dictaminó que recibió herida con arma blanca. ¿A qué altura del cuerpo sería? Y prácticamente en el tórax. Pero ahora se le va a hacer un estudio para determinar las causas de la muerte porque está teniendo algunas otras lesiones que para eso se le va a llevar hasta la morgue. Sí, el señor tenía muchas lesiones a nivel cara y cuerpo y su causa de muerte fue shock hipovolémico, murió desangrado. Hablemos ahora de heridas que hablan de lo que podemos colectar en relación a las causas de la muerte. Ya se sabía que después de mucho buscarlo, este hombre aparece muerto. La policía necesitaba saber la causa real de esa muerte, si obedecía a una cuestión traumática, por lo que había que hacer un examen laboratorial de todo eso. Y dice lo siguiente en cuanto a los reportes periodísticos de la época y también médicos. El cadáver de Daniel Jerónimo Salas fue trasladado hasta la morgue judicial de Asunción para someterlo a una autopsia porque además de las visibles heridas de cuchillo que tenía, se notaban golpes en varias partes del cuerpo. De acuerdo con el informe forense, Daniel Jerónimo recibió en total 3 heridas de un puñal a la altura del pecho. Los cortes fueron tan profundos que alcanzaron órganos vitales, corazón, pulmón, además de importantes arterias que conectan a estos órganos con el cerebro. Daniel Jerónimo murió desangrado en pocos minutos. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico
por múltiples heridas de arma blanca. Ahora, en cuanto a los golpes y su visible signo en la piel, como hematomas que se presentaban en el cuerpo, esto se realizó antes de la muerte, o sea, no es post-mortem, por lo que se presumía que llegó a pelear con el victimario, con su asesino. Eso le da una buena pista a la policía sobre cómo debía perfilar a la persona que lo mató para ver si es que Daniel tenía algún antecedente, deuda, problemas. Podían decir que como persona que navegaba, muchos que se dedican a esto tienen como una suerte de versión, leyenda sobre ellos, que ganan mucho dinero. Hay muchos que sí, otros quizás no. Entonces eso podría ser, por ejemplo, pudo haber sido una de las teorías que mantenía la policía. Querían robarle o le robaron, entonces por eso es que hubo resistencia física y luchó con su victimario. A propósito, las primeras imágenes que la policía tuvo en su poder revelan a una misteriosa mujer. Cuando acceden a estas imágenes, ustedes abstráiganse de ese primer dato que yo les daba sobre la protagonista de esta historia. Hagan de cuenta que no les conté el dato. Entonces, esta protagonista que la policía comienza a revelar, a dibujar, digamos, como sospechosa, les hacía presumir, porque tenían una imagen que no era muy nítida, veían a una persona con textura física importante, corpulenta, por decirlo así, alta. Entonces se hacían la imagen de que era una mujer adulta. No tenían aún mucho detalle con respecto a quién era, pero sí por lo menos sabían de que esa persona estuvo minutos antes con Daniel. Por ahí comenzaba la policía a abrir su investigación. Misteriosa mujer. La muerte de Daniel Jerónimo Salas era un verdadero misterio en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo. Los agentes de criminalística y del Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central llegaron hasta ese lugar, la escena del crimen, para inspeccionar el sitio, y se percataron al minuto que el edificio tenía cámaras de circuito cerrado. Las imágenes dieron el primer golpe de luz a la investigación. En paralelo, a través de su sistema de radio, la policía ordenó la localización de un vehículo, el automóvil Toyota Premio con chapa B larga XJ 945, el que pertenecía a Daniel. Además, intentaron localizar el teléfono celular. La primera sospecha de la policía era que el asesino era un conocido de Jerónimo, teniendo en cuenta que la puerta del departamento no fue forzada y tampoco había desorden clásico de un robo. En la sala solo faltaban 2 cuchillos, los mismos que habían quedado al lado del cuerpo. El intento de extorsión a su esposa para los investigadores fue un detalle bastante llamativo. Pero lo que los dejó realmente desconcertados fue cuando observaron las imágenes de los circuitos cerrados y se percataron que era una mujer la que ingresaba al departamento, compañía del navegante. La misma mujer que salía sola casi 1 hora después del departamento de Jerónimo. Esa mujer entró alrededor de las 2:05 de la madrugada del 24 de abril. Estaba acompañada de Daniel Jerónimo Salas, pero salió sola del lugar cuando el reloj marcaba las 3:25 de la madrugada. Nadie del entorno de Jerónimo la reconocía. Se sospechaba de una mujer mayor, adulta, joven, de estatura mediana, cabello oscuro y constitución física corpulenta. La imagen de la asesina se veía claramente. A la policía solo le faltaba identificar para delimitar el móvil del sangriento crimen.
Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos con la historia del navegante que fue asesinado en Limpio. Un navegante que tenía al parecer una doble vida. Por lo menos hasta ahora lo que se tenía como sospecha era a una mujer que había ingresado a su departamento en Limpio, donde por esas cuestiones de estar mucho tiempo en el río, en las aguas, él debía tener, digamos, un punto de transición entre su familia y su vida en los barcos. Por eso ese departamento en la ciudad. Fue asesinado con 3 estocadas de un puñal. Esto le provocó la muerte desangrándose, pero tenía heridas, o golpes mejor dicho, que le hacían suponer a la policía de que él peleó con el victimario. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién era esa persona? ¿Era esta mujer o era alguien más? ¿Esa mujer estaba sola? ¿Estaba con otra persona? Todo esto revelarían los investigadores al volver de esta primera pausa, aquí en Escena del Crimen. Abril del año 2018, un navegante de nombre Daniel encontró la muerte a manos, al parecer, de una pareja o una mujer con quien habría compartido unas horas antes, al menos, de ser asesinado. Esto habría ocurrido en un departamento en la ciudad de Limpio, un lugar que utilizaba él como descanso de transición entre su hogar real, donde tenía a su esposa, a su familia. ¿Quién era esta mujer? El Ministerio Público estaba intentando identificarla porque tenía solo su registro fílmico. La constitución física le daba la apariencia de una mujer adulta y estaba en el hilo conductor que llevaría a identificar con posterioridad de quién realmente se trataba. Por ahora solo tenían el detalle de la autopsia de que Daniel fue asesinado con un puñal. Recibió 3 heridas de este puñal en el tórax. Esto le afectó el corazón, el pulmón, y murió con un shock hipovolémico. Le llamó también la atención a los investigadores que tenía golpes, hematomas, lo que le daba la teoría de heridas defensivas, de golpes. Había peleado con su victimario. Entonces, era una mujer capaz de pelear, de generar, digamos, esos hematomas, teniendo en cuenta la diferencia física probable que habría, o estaba acompañada, o realmente era ella la autora de este asesinato. En eso estaba el Ministerio Público. Por de pronto había un arma que tenían que develar, que descubrir. Comienzan a investigar una llamativa colección de armas blancas, de cuchillos que tenía Daniel en la casa, teniendo en cuenta que por su vida como navegante, él coleccionaba estos cuchillos que traía de cada destino al que iba. Faltaba algunos, y entre esos algunos estaba la clave: el arma homicida. Este es el capítulo. El arma del crimen. El cuerpo de Daniel Jerónimo Salas Rolón fue encontrado por los intervinientes semidesnudo, en medio de un charco de sangre. Su rostro estaba tapado con una almohada y a su lado 2 cuchillos muy particulares, aquellos que faltaban en una caja muy especial. No eran objetos que el asesino, aún desconocido, había traído de la cocina. Las 2 armas que utilizó para matar al dueño del departamento pertenecían a una colección que tenía el navegante en exhibición en la pequeña sala de su temporal morada. La pasión que Jerónimo tenía por la paz que le transmitía el agua al navegar era un factor común, uno de sus deportes favoritos, la pesca, a la que también el navegante era aficionado. Por ello, Daniel Jerónimo tenía elementos muy especiales que provenían de sitios también muy especiales. En particular, los cuchillos
traía de los viajes que realizó alrededor de varios puntos del continente americano, durante los largos viajes que hacía en barco. No son cuchillos así especiales, digamos, de cocina, como adornos. Son cuchillos de mesa. No tienen, o sea, tienen filo, pero creo que totalmente de metal. Pero en uno es lo que se pudo encontrar, la huella de ella se pudo verificar, en el otro no. La pequeña sala del departamento estaba repleta de aquellos elementos, pero especialmente aquellas navajas que utilizaba para abrir los peces que sacaba del agua, disfrutar con amigos, familiares y compañeros de trabajo en su día a día. 2 de aquellos elementos de su colección fueron robados por el verdugo, que no se los llevó, sino que los dejó como mensaje al lado del cuerpo antes de escapar de la escena. Habían pistas muy, por decirlo así, claras para la policía y el Ministerio Público que seguir. La persona que habrían matado a Daniel dejó esas huellas muy claras, muy visibles. Cuando decimos que no hay asesinato perfecto, nos referimos, o generalmente esa frase muy cliché en el crimen se refiere a aquellos asesinos que son metódicos en muchas ocasiones, pero hay un detalle que olvidan. Entonces, justo ese detalle, por esas paradojas de la vida, los investigadores encuentran y llegan hasta el sospechoso. En esta ocasión no era así, porque esos detalles eran muy evidentes. Uno de ellos era un teléfono celular y el rastreo satelital le lleva hasta la sospechosa. Lo otro era algo que faltaba en la casa, era algo muy importante y muy grande como para esconderlo, y faltaba en la casa de Daniel, y que encuentran en el destino al que los llevó ese teléfono celular. Y lo más sorprendente para la investigación, que hace, digamos, cuadrar todo en una suerte de rompecabezas que termina por revelar la identidad de la asesina o asesino, es que esa cosa que encuentran, que era muy grande como para esconderlo, tiene rastros muy visibles que denotan una particularidad del perfil de sospechoso. ¿Por qué tanta incógnita les dejo? Invitándoles a ver este próximo capítulo. Así llegaron hasta el sospechoso o sospechosa del asesinato de Daniel. La investigación. En todo el transcurso del día, desde la mañana hasta la noche del lunes 23 de abril, día en que asesinaron a Daniel Jerónimo, su celular estuvo en una misma ubicación, una vivienda en la ciudad de Capiatá, hasta donde los policías llegaron el miércoles 25 de ese mes. Una vez que hemos ubicado el vehículo frente al domicilio de la tía, hemos conversado con la tía sobre el vehículo. La misma manifestó plenamente de que lo trajo su sobrina a las 10 horas aproximadamente de la mañana, y al consultado por su sobrina, la misma indicó en dónde se encontraba, por lo que la misma tía acompañó a los intervinientes para la identificación de esta joven. Donde se pudo ubicar por GPS el vehículo se encontró estacionado allí. Por gente de investigación. Sí, verificaron, rastrearon y se localizó en esa zona. Y se hizo un trabajo de investigación, se fueron personal policial a hacer primero las averiguaciones y pudieron verificar que el vehículo efectivamente estaba ahí y resguardaron el lugar hasta que se pueda obtener una orden de allanamiento que hicimos con la jueza del menor. Al llegar al sitio, sabían que encontraron el lugar correcto, cuando en la calle hallaron el vehículo de Daniel Jerónimo con rastros de haber sido chocado varias veces. La dueña de casa habló con los policías y les reveló un estremecedor dato. La mujer afirmó que fue su sobrina
una adolescente de 17 años, la que llevó hasta su casa el vehículo del fallecido. Ella vino del interior a vivir con la casa de la tía y estaba estudiando en el colegio. Lo que ella lo que ella manifestó supuestamente que estaba buscando trabajo. Creo que ya estaba último año, algo así. En ese momento, la muchacha no estaba en la casa. Entonces los policías tuvieron que esperar hasta el mediodía para proceder y detenerla. Mientras aguardaban el permiso de la jueza Carmen Román, los policías allanaron la vivienda en compañía de la actuaria judicial Nilda Rodríguez. En la casa incautaron 2 teléfonos celulares. Uno de ellos era idéntico al de Jero, pero al parecer la menor se encargó de borrarlo después de que saliera a la luz el hallazgo del cadáver. En la casa de su tía. El celular hasta el momento no estamos encontrando, pero ella manifestó que trajo también el celular y que lo había tirado en un baldío cerca de la casa de su tía. El celular ella refirió que arrojó en un monte. Se buscó por todos lados, nunca se encontró. En el momento que se encontró el vehículo tampoco pudimos llegar a ubicar el celular hasta días después. Que se encontró en el baño escondido, encontrar la cisterna ahí atrás, y que fue encontrado por sus familiares mismos, sus tíos con los que vivía, y ellos vinieron a poner a disposición de la fiscalía. También encontraron entre las ropas de la adolescente las que había utilizado en la madrugada del crimen. La cuestión estaba prácticamente servida para la policía. Los investigadores tenían no solo el detalle de la ubicación, el celular estaba, no le iba a mentir, el rastro los condujo hasta la casa de un familiar de esta joven. Ahí descubren que se trataba de una adolescente a través de esta familiar. Era el teléfono de la víctima, era el vehículo de la víctima. El vehículo tenía rastros de golpes porque esta joven no sabía manejar. También esto lleva a una segunda función, digamos, de si esto fuese una obra teatral, una segunda función que sucede, pero ya esta vez con la esposa de Daniel. Ella habría recibido una llamada telefónica donde alguien le había pedido dinero porque supuestamente chocó el vehículo y a cambio de eso necesitaba una suma interesante de dinero en guaraníes. Todo eso fue relacionado una cosa con la otra y no había forma de orientar sino que hasta esta joven. Y así fue que no había de otra. Tenían que llegar a detenerla. Y esto los llevó hasta el colegio, la institución educativa donde ella estudiaba. Detenida en el colegio. Era puntualmente las 14:45 del miércoles 25 de abril del año 2018, cuando una comitiva fiscal y policial llegó hasta un colegio del barrio Cerrito de Capiatá. Y en la calle, cerca del portón, aguardaron la salida de una adolescente, Julia, de 17 años. Era el objetivo de los policías. Al ver a la menor de edad, confirmaron que tenía los mismos rasgos físicos de la mujer que se veía en los circuitos cerrados. De esa manera, sabían que se trataba de la autora del crimen. En ese instante, todos los elementos apuntaron a que podría tratarse de un asesinato, cuyo móvil sería el robo. Sin embargo, lejos de negar el crimen, la adolescente lo asumió. Julia confesó que fue ella quien acabó con la vida del navegante. Pero su versión de lo ocurrido sembró más dudas en los investigadores. Supuestamente no le contó a nadie. Nosotros estamos analizando todos los detalles inclusive de si ella mantuvo comunicación con otra persona. Salió del departamento y supuestamente vino a descansar en
en un motel en la zona de Fernando de la Mora, que estamos buscando individualizar y verificar. Igualmente, una vez que haya salido del lugar, se acercó hasta la casa de su tía en la zona de Capiatá, ya eso de las 10 de la mañana del día siguiente. No sabía conducir porque la chica no sabía conducir, de alguna manera sacó el vehículo. Empezó a chocar por una pared, por otra pared, hasta poder salir, y eso se vio en las cámaras. Salió de allí, ella llevó celular, la suma de dinero que tenía el señor, como una suma de dinero aproximada de 3 millones, algo con él. 2 millones de guaraníes tenía el señor con él, tenía su celular y su billetera y sus cosas. Ella llevó completamente todo. Después se alojó en un hotel, Playhouse, no sé qué, de San Lorenzo. O sea, Fernando San Lorenzo se quedó en el hotel, se le entrevistó también al encargado, al gerente, ella pagó y al salir del garage del hotel a la mañana, ella volvió a chocar por una de las paredes y ahí le tuvieron que cobrar un pequeño dinero a través de la gente del hotel. La adolescente dijo que tuvo que elegir contra su vida o la del hombre. La menor fue llevada hasta la base de operaciones de investigación de delitos de Central, en la ciudad de San Lorenzo. Ahí quedó a disposición del juzgado de la niñez y la adolescencia, teniendo en cuenta que todavía era menor de edad. Y finalmente detuvieron. Adolescente de 17 años, no negó la situación, de hecho que de alguna u otra manera confiesa la autoría del hecho, y cuando les digo de alguna manera es porque ella justifica su acción con algo que considero también terrible, solo que tenía que llevar a la forma de ser chequeada, confirmada esa situación por los investigadores. Ella habla de una coacción sexual que le conduce a ella a una venganza. Esta es la versión de esta joven, 17 años, detenida en su colegio y ahora pasó a ser la sospechosa única del asesinato de Daniel, el navegante. La confesión. En la tarde del domingo 22 de abril del año 2018, Julia salió de Capiatá para una entrevista de trabajo en la ciudad de Limpio. Su familia era de escasos recursos y la necesidad por seguir estudiando la obligaba a buscar algún ingreso propio. La oferta laboral era para trabajar en una lomitería en horario nocturno, pero pese a que las horas pasaron, la mujer que la citó hasta ahí nunca llegó. Bueno, aparentemente fue un encuentro casual, o sea que por lo menos fue algo que ella, o sea que se sabe que ella se fue en busca de un trabajo en un local gastronómico en la zona de Limpio. Aparentemente ella se encontró en la vía pública con esta persona que la invitó a abordar su vehículo y estar compartiendo, ¿verdad? Quien sí se acercó a ella fue Daniel Jerónimo Salas Rolón, mientras ella iba caminando por la calle. Aquel marinero la alcanzó en su auto y le ofreció llevarla hasta su casa. Sin embargo, durante el trayecto, Salas la convenció para llevarla hasta su departamento. Julia relató todo en una entrevista con un canal de aire. Aunque Jerónimo le dijo que tenía novia y que solo la llevaría a dormir a su departamento, según esta menor de edad, las cosas fueron diferentes. En su departamento supuestamente abusó sexualmente de ella 2 veces. Los investigadores de la Policía Nacional descartaron que se tratara de un crimen pasional, teniendo en cuenta que víctima y victimario no se conocían, sino que tuvieron un encuentro casual, por lo que aumentaba la sospecha sobre la menor, que actuó como respuesta a un supuesto abuso sexual. Última pausa en escena del crimen y al volver, la condena, último capítulo de esta historia y veremos finalmente cuánto es lo que resolvió un tribunal teniendo en cuenta que se trataba de una menor de edad. Pausa y ya volvemos.
Llegamos al final de esta historia, el asesinato del navegante Daniel, este hombre que tenía, al parecer, una doble vida, la vida de hombre de familia, el que tenía con su esposa y, según al menos las sospechas, estuvo con una joven de 17 años un día al menos en una ocasión en limpio, en un departamento que él tiene, o tenía en este caso ya, allá por abril del año 2018, hacia finales de abril del año 2018. Y fue justamente en ese día, porque es lo probado, al menos lo que alcanzó la investigación a comprobar, que en ese mismo día en el que conoció a esta joven, él fue asesinado con 3 puñaladas de uno de sus cuchillos de colección. Acostumbraba a traer souvenirs de estos cuchillos de los lugares al que visitaba y con uno de esos fue asesinado. No sin antes pelear con el asesino o la asesina ya en este caso. Y esto había dejado una suerte de incógnita también en los investigadores si más de uno o solo una persona había provocado la muerte de este hombre y por qué motivos. Ya que en un principio podría haberse constituido la venganza o por cuestiones de dinero como motivación. La investigación no es que se haya visto envuelta en cuestiones muy complejas a la hora de ser revelada, porque la persona que lo hizo dejó rastros muy visibles de quién era. Y uno de esos rastros, por más de que haya sido captada en las imágenes y no era tan visible, de hecho que confundió eso en un principio a la investigación, pensaban que era una mujer corpulenta, dudaban de hecho que podría haber actuado ella sola. Uno de esos elementos era el teléfono celular de la víctima. Se quedó con el teléfono esta joven y el rastreo de ese teléfono, hablando siempre del 2018, ya había tecnología para eso, los condujo a los investigadores hasta la familia de la sospechosa. Y al llegar ahí descubren que se trataba de una adolescente de 17, la que tenía el teléfono, y encontraron también algo que faltaba en la casa, que era un automóvil. Ese automóvil tenía rastros de haber embestido algo, haber chocado, y eso coincidía con el hecho de que esta joven no sabía conducir. Era una más una la ecuación para la policía y para la fiscalía. No había otra sospechosa, al menos en ese momento, y fueron hasta un colegio a buscarla, la detuvieron, la demoraron en ese momento al menos, y ella no tardó en confesar. Asumió la autoría del asesinato. Yo fui, pero adujo que lo hizo en defensa o en venganza en realidad por una cuestión de coacción sexual. Fue abusada por este hombre supuestamente, por Daniel, según su teoría, al que conoció ese mismo día. Quedó detenida finalmente esta joven de 17 años y comenzó el proceso ya final para la fiscalía. Llevar esto hasta tribunales, donde tenía que recibir el último filtro para hacerse justicia. Y ahí había una condición muy particular tratándose de una menor de edad. Porque al ser así, las condenas generalmente no exceden los 8 años y se permiten procedimientos abreviados. ¿Qué fue lo que finalmente sentenció este tribunal? ¿Qué decidieron para esta joven de 17 años? Último capítulo de la historia del navegante. La condena. La causa penal contra Julia estuvo en principios en las manos de la fiscal Carolina Romero, quien imputó a la adolescente por homicidio doloso y pidió que sea enviada al centro educativo Casa del Buen Pastor, a la espera de la resolución de su causa. Luego de su confesión, la fiscal ordenó que sea inspeccionada en el laboratorio forense de la Fiscalía, con la intención de confirmar o no si realmente fue abusada. Algunos días después, la causa fue reasignada a su colega, el abogado Luis Chamorro. Meses más tarde, luego de ser acusada por el crimen del navegante Daniel Jerónimo Salas,
Julia fue sometida a un juicio abreviado a cargo de la jueza de la niñez y la adolescencia, Carmen Morán. La magistrada le impuso la pena que consideró suficiente, 5 años de prisión. Actualmente, Julia goza de una libertad condicional. La expectativa de pena cuando se trata de un menor pues hasta 8 años la pena máxima, cual fuera el delito que cometan, ¿verdad? Ella fue condenada en una audiencia preliminar. Una vez presentada el requerimiento del Ministerio Público que sea elevado a juicio oral, se fijó la audiencia preliminar y se consideró en ese momento que estaban todos los presupuestos y que ella ya se podría dar una condena en ese momento. La libertad condicional creo que está desde el 2021, bajo la supervisión del juzgado de ejecución. Que cuando es ejecución tiene que tener ciertas reglas de conducta que debe cumplir para que no se le revoque su libertad condicional, porque es, como te digo, una libertad condicional que cualquiera de las cosas que se le habrá impuesto, que yo ya desconozco cuáles serían las condiciones, viola y vuelve otra vez para cumplir la sentencia. Bueno, a la fecha esta joven, bueno, ya no menor, claro, está libre. El proceso abreviado se dio en la oportunidad de que estaba a las puertas de ser adulta o mayor de edad. Entonces, la historia para ella terminó, al menos en esa situación. Saber si es que sucedió esa cuestión de la coacción ya era algo que quizás por el tiempo transcurrido no vamos a saber si se llegó a determinar o no. Son cuestiones que no se cerraron y la motivación real del asesinato se quedó también en la historia reciente, que es lo que, bueno, para muchos llamó mucho la atención, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no es la historia muy de antaño, apenas del 2018, hay como cuestiones que nos dejan con la curiosidad. Muchos detalles que al parecer no están del todo claros con respecto a realmente qué pasó. ¿Se conocían de hace tiempo? ¿Se conocieron realmente ese día? ¿Cuál era el trato que había entre los dos realmente y cuál fue la intención real de ella? ¿Por qué se quedó con el teléfono y el vehículo? En fin, tantas cuestiones que quedaron al parecer sin cerrarse en esta historia. No se olvide que este capítulo y todos los de Escena del Crimen están en nuestro canal, en el canal de Unicanal, en YouTube. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 22:30 horas y los domingos en la repetición a las 22. Adiós.